Hola, buena tarde a todos. ¿Cómo están? Ya veo que algunos ya comienzan a conectarse a este capítulo que tendremos el día de hoy con grandes invitados que nos compartirán distintas perspectivas en esto que en estos momentos muchos de nosotros estamos con muchas dudas, algunos cuestionamientos de cómo está haciendo este regreso a clases, ¿no? Y lo que nos corresponde hacer. La realidad es que esperamos que el día de hoy les podamos ofrecer información muy valiosa que les ayude en esta toma de decisiones que estamos teniendo en esta época de por sí compleja, ¿no? Y con muchos retos que estamos viviendo. Pues bienvenidos a todos. Estamos aquí desde la plataforma de Indie Life School. Dar muchas gracias a esta plataforma que nos permite tener este acercamiento con la comunidad. Esta plataforma es un proyecto de responsabilidad social de Indie Project y en el que queremos justamente llegar a toda la comunidad con temas de mucho interés y que realmente los puedan ayudar en el día a día. Y bueno, pues damos inicio a este live, que justo es las recomendaciones en el regreso a clases. Empiezo con nuestros invitados en orden alfabético, lo voy a hacer. No menos importantes. Presento a Alma Velasco. Ella es licenciada en literatura y en educación, con maestría en neurocognición de aprendizaje y actualmente es directora académica en el Colegio Algari, Instituto Ludens, que aparte, bueno, para felicitarlos porque están cumpliendo 25 años. Bienvenida, Alma, qué gusto tenerte por acá. Hola Ale, hola a toda la gente de Indie Project y también a toda la gente que nos está acompañando esta tarde. También tengo el gusto de presentar a Guillermina Godoy. Guillermina es licenciada en psicología por parte de la UNAM, es maestra en educación familiar y en ecología emocional y también es socia del programa de bienestar empresarial, donde da mucho apoyo a empleados para que tengan bienestar. Y bueno, el día de hoy nos compartirá también una perspectiva psicológica en esta situación. Bienvenida, Guille. Hola Ale, pues muchas gracias por la invitación y pues feliz de estar aquí, de compartir con Alma, con el doctor, contigo y con todas las personas que estén en Facebook. Gracias. Y también presento al doctor Said Arablín. Él es pediatra, alergólogo y inmunólogo, egresado del Instituto Nacional de Pediatría y es fundador del canal Alergoinmuno, que tiene presencia en YouTube, en Instagram y en Facebook y seguramente ya algunas otras plataformas o próximamente. Bienvenido, Said. Vale, muchas gracias. Gracias por esta gran oportunidad. Y bueno, qué gusto compartir con toda tu audiencia. No, pues muchísimas gracias a ustedes por tomar esta invitación. La verdad es que es un tema que, bueno, déjenme decirles que yo como mamá también me he hecho muchísimas preguntas, me he puesto a investigar, a leer, veo información de pronto un poco encontrada, ¿no? Y que me dificulta un poco en esta toma de decisiones. Entonces yo creo que así como a mí me va a servir, porque créanme que yo ya también traigo mi listita de preguntas, ¿no? Que quiero despejar, estoy segura que a todos los que nos están viendo les va a ser de muchísima ayuda. Y ya de hecho estamos a una semana, ¿no? Del regreso a clases, entonces creo que también es un súper momento porque ya muchos están viviendo esta experiencia del regreso y se presentan, bueno, ¿qué les puedo decir? Desde dudas técnicas, ¿no? Las dudas académicas evidentemente se presentan, la parte de la salud, ¿no? Física, de las medidas que debemos de tener, cómo hablar con los niños acerca de estas medidas, pero pues también toda esta parte psicológica, ¿no? Toda esta atención emocional que le debemos de dar, que también es muy importante en la salud, tanto de los niños, pero también de los padres, ¿no? Y de toda la familia como núcleo y que bueno, también, bueno, y ni se diga de los maestros, ¿no? Que también pues están atravesando toda una situación pues muy especial, ¿no? Entonces, sin duda, pues estoy muy contenta de que estén aquí y pues bueno, a mí me gustaría preguntarles, a ver, ¿qué me pueden decir de estas dudas que a mí me han aparecido? Una es, ¿ustedes qué opinan
de que las escuelas están preparadas para recibir a los niños, esta parte que les decía, si realmente es seguro enviarlos, ¿no? En esta ola que platicábamos que pues está en esta tercera ola, en la parte probablemente más alta que se ha registrado en este momento. Y si ya realmente es una necesidad prioritaria para esta interacción social que también sabemos que los niños requieren, ¿no? Entonces le voy a dar la palabra a Alma y dentro de todas mis dudas, sé que dije muchas, Alma hizo cara de, a ver, vamos por pasos, ¿no? Pero así, seguro tienes a mamás, Alma, en la escuela, que te llegan así con estas y más preguntas. ¿Cuál sería ese mensaje que podrías decirle así a estos papás que llegan tan preocupados? Yo lo que siempre les digo a mis papás primero es que cada familia tiene sus respuestas y nosotros como institución, pues obviamente podemos ayudarles a tomar esta decisión. Creo que es necesidad entrar a la escuela, estar ahí, habitar la escuela, compartir, aprender juntos, pero también dependerá de la situación en la que cada familia viva. Habrá gente que diga, yo por mi necesidad, porque trabajo, etcétera, ya no puedo tener más tiempo a mis niños solos, por ejemplo, o no tengo quien me los cuide, o habrá familias que digan, mi hijo, mi hija está pasando por un proceso a lo mejor difícil, o la adolescencia le está pegando con todo, necesita ver a sus amigos. Yo creo que tiene que ver con cada familia. También tenemos niños que tienen enfermedades o tienen situaciones de salud que no les permite ir a la escuela. Entonces, lo primero que yo les digo a las familias es que cada uno debe valorar si ahorita en este momento es prioritario entrar a la escuela. ¿Qué tenemos que valorar? Bueno, justamente lo primero, la salud, eso es primordial, pero también creo que es muy importante lo que decías hace rato, Ale, la parte emocional y también la parte del aprendizaje. Aunque finalmente es un año y pues no se pierde mucho, habrá papás o mamás que sí les preocupa esta parte de que cómo están aprendiendo los niños. Hay niños que de verdad no se están adaptando nada a la parte en línea. Hay niños, en cambio, que están felices. Por eso mismo siento que es importante que las escuelas escuchemos a las familias y les demos chance también de, bueno, obviamente, también dándoles opciones para ver qué prefieren. Y por el otro lado, creo que todas las escuelas, o la mayoría por lo menos que yo conozco, sí estamos haciendo un gran esfuerzo por contar, no con las medidas que nos propone la SEP, sino con muchísimas más que van a permitir que este regreso sea más seguro. No tampoco podemos garantizar que sea al 100% seguro, porque bueno, eso no está en nuestras manos, como tampoco está en las manos de nadie en este momento, pero sí justo de responsabilizarnos o corresponsabilizarnos con las familias para que sepan que los papás que así lo necesiten y así lo decidan, la escuela va a estar abierta para que ellos puedan tener los espacios más seguros bajo los formatos que nos da la SEP, pero creo que también como escuelas, sobre todo las particulares, tenemos la obligación de ver por el tipo de comunidades o por el tipo de aulas que tenemos o por la cantidad de niños, todo eso también tenemos que ver qué se ajusta a nuestras escuelas y qué es viable tener. De acuerdo, me gusta mucho esto que hablas de estas decisiones, ¿no? De cada padre. Y bueno, ahora quiero pasarle el micrófono a Guille. ¿Qué nos comentas, Guille, en relación a esto? Bueno, yo pensaba mientras escuchaba a Alma que no hay respuestas sencillas en este tipo de asuntos, ¿no? Todos somos nuevos en la pandemia, todos somos nuevos en la vacunación, todos somos nuevos en la tercera ola, en regresar, o sea, todo es novedoso. Lo que sí es cierto, y ya ves que en la mañana, aquí entre nos, me llegó un videíto que se lo mandé a Ale, también hay que entender que estas decisiones las toman los gobiernos porque contemplan a toda la población. Y desafortunadamente, muchos niños que no tenían los medios para tener escuela por internet se quedaron todo este tiempo sin escuela. Y entonces ya están por cumplir el segundo año sin tener escolarización. Y esto a nivel de población no se puede permitir. Entonces, los gobiernos, no es solo el nuestro, han tenido que ir tomando estas decisiones. Eso por un lado. Por el otro lado, también hay circunstancias que han sido muy nocivas para los niños. Hay muchos niños que se quedaron encerrados todo este tiempo en su casa,
no solo sin interacción social, sin tener cuidados elementales. Otros tantos han estado enfrentando situaciones de violencia intrafamiliar que a la larga es más nocivo que cualquier otro riesgo, ¿no? Entonces, los gobiernos tuvieron que tomar estas decisiones de acuerdo a estas condiciones. Entonces, también hace muy bien Alma en decir, las medidas que toman las escuelas públicas son distintas que las que toman las escuelas privadas. Entonces, sí es súper importante, yo voy a recalcar esta parte. Lo primero, por supuesto, es cuidar la salud. Y para eso vamos a tener que desarrollar competencias que quizá antes no habíamos contemplado, como las de autocuidado. Hoy tenemos que ser niños más responsables. Estamos hablando desde los chiquitos, desde el preescolar. Desde el preescolar. También tenemos que volvernos padres más participativos. No es queja, pero yo que me dedico a la educación familiar, sí quiero decirles que esta es una asignatura pendiente desde hace siempre. O sea, ¿qué les puedo decir? Entonces, papás más participativos, proactivos, que mantengan esta comunicación, como bien decía Alma, con su centro educativo, que estén bien informados para que tomen decisiones conscientes, ¿no? Entonces, yo lo veo de esta manera. De ninguna manera les voy a decir está bien o está mal. Esto es algo que cada familia tiene que decidir, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, me uno a esta moción. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, y desde la parte científica, ¿no? Y que justo decíamos, la parte principal tal vez es la salud. Sabemos que la salud es integral, pero en esta parte de la salud física, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, doctor Said? Y muchas gracias, Ale. Concuerdo totalmente. O sea, la verdad es que no hay una sola realidad en México antes de la pandemia y no hay una sola realidad después de la pandemia y no hay una sola realidad en este regreso a clases. La verdad es que esto depende de cada familia, depende de cada escuela, incluso dentro de la misma familia depende de cada niño. Habrá niños que son más aptos para regresar a la escuela, habrá niños que probablemente no. Entonces, esto es una decisión que no, así como no podemos tampoco de repente juzgar cómo se actúa ante un momento tan crítico como una pandemia, tampoco podemos decir que está bien o que está mal que se regrese o que no se regrese a clases. O sea, también de repente cae un poco en el, es que ¿por qué los mandas a la escuela? Son como los conejillos de Indias. A ver, esto no es cierto tampoco. Hay gente que necesita ya regresar a la escuela, hay niños que necesitan regresar a la escuela. ¿Estamos en condiciones de regresar a la escuela? Yo diría que sí, siempre y cuando estamos muy conscientes de cuáles son las medidas que se tienen que tomar. Y creo que uno de los puntos que retomo de Guille es el hecho de decir, esto no le corresponde a la Secretaría de Salud, esto no le corresponde a la Secretaría de Educación Pública, esto es desde la familia, el hecho de poder estar hablando todos los días, y créeme que mis hijos yo creo que ya me tienen hasta el copete, pero de verdad que todos los días les estoy diciendo, a ver, ¿qué onda con el cubrebocas, no? ¿Dónde lo tienes que tomar? ¿En dónde lo vas a tirar? ¿De dónde vas a sacar el otro? ¿En dónde tienes un cubrebocas de resguardo si es que tu maestra no tiene? Aquí tienes gel. ¿En cuánto tiempo te vas a lavar las manos? Bla, 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 una y otra vez. Pero también creo que esto es una cuestión que tenemos que involucrar a todos. Y como también mencionaban, también tenemos que involucrar a los niños porque de repente subestimamos mucho el poder que tienen los niños sobre su autocuidado y la verdad es que ellos se cuidan mucho más de lo que nos cuidamos nosotros. Entonces, creo que no podemos menospreciar la responsabilidad que tenemos como papás, no podemos minimizar la corresponsabilidad que pueden tener los niños y bueno, por supuesto que también hay que exigirle a las escuelas de buena forma y platicando, pero que todas estas medidas, o sea, yo les resumiría tal vez en 5 puntos. La primera es continuar con el lavado de manos frecuente. Si no hay lavado de manos por cualquier razón, por logística, bueno, no se puede hacer tan seguido el uso de alcohol gel. La segunda, la temperatura, bueno, estos filtros, por ejemplo, del sanitizante, la temperatura, o sea, hoy vi, ¿no? Cuando iba a recoger a mis niños, vi tomándose la temperatura en la mano. La temperatura en la mano no sirve de nada, y en una escuela mucho menos. Por favor, si lo van a tener, que se lo tomen en donde es, en la frente.
Y bueno, la otra es el uso del cubrebocas. El uso del cubrebocas es básico. Hay que enseñarles a nuestros hijos cómo se tiene que utilizar el cubrebocas. Hay que hacerles ver por qué es importante. No nada más el hecho de decirle, póntelo bien, ¿no? Ya se te bajó, ya lo tienes por acá. No. ¿Por qué? Porque es la puerta de entrada del virus. Y el virus está allá afuera. Te puedes contagiar. Y este mismo autocuidado hace que el niño diga, no, pues como que sí me tengo que proteger porque es mi escudo. Y le das hasta cierto punto un poder, ¿no? Para que él mismo tenga como esa, no lo llames responsabilidad, sino como una cuestión de caer en una cuestión de tal vez juego, si se puede, y me permiten ese término, que sé que es como tal vez muy poco aplicable en una pandemia, pero que creo que lo tenemos que manejar de esa forma, porque esto es una cosa que se tiene que volver cotidiana. Las maestras, por supuesto, que también pues tienen que estar cumpliendo con estas mismas reglas, porque de nada sirve que los niños lo tengan y ellos no. La ventilación de las aulas es súper básica, ¿no? Ahorita comentaba en la parte, estábamos comentando el frío, ¿no? Ahorita hace frío, sí, está lloviendo, sí, pero bueno, a ver, es mejor que esté ventilado y que todos vayan abrigados a que de repente se empiece a acumular todas estas aire que se está manteniendo quieto y donde el virus puede favorecer mucho que se puedan contagiar los niños. Y la vacunación, o sea, la vacunación de los papás, todavía no podemos vacunar a nuestros niños, seguramente lo vamos a lograr pronto, y bueno, yo espero, y creo que es algo que naturalmente se va a llevar. Recordemos que las vacunas se ponen desde chiquititos, ¿no? Ahorita la gente dice, ¿cómo vamos a vacunar a los niños chiquitos? Bueno, todas las vacunas se ponen durante los primeros 2 años, no se preocupen. Pero en lo que eso sucede, pues entonces todas las maestras vacunadas, la mayor parte de los papás que se puedan vacunados, y de esta forma vamos a poder como disminuir mucho la tasa de contagios, ¿no? Excelente. No, de hecho, de lo que comentas, me rescato varios puntos muy, muy interesantes. Creo que el tema de enseñarles a nuestros niños, por ejemplo, el tema del cubrebocas, el lavado de manos, se vuelve como esta parte de cuando les dices, lávate los dientes, ¿no? Ya te los lavaste, es en la mañana, o sea, después de la comida y después de la cena, ¿no? Y fuiste al baño, lávate las manos, y que después ya te das cuenta que los niños ya no les tienes que recordar porque ya saben que es parte de su rutina, ¿no? Y creo que esto se vuelve, pues finalmente parte de nuestros hábitos, ¿no? O sea, cómo ellos se autocuidan y que es tan importante en esta etapa de la vida empezarle a enseñar esos valores. La otra cosa que se me hace súper interesante y de todo lo que han comentado, pero esta parte que platicabas del juego, y me recordó muchísimo a la película de La vida es bella, ¿no? Donde pues claro que un holocausto no es para el juego, pero creo que esa es reflexión de, bueno, así lo llevaba a cabo el padre para, ¿no? Mantener o sea, esa educación y ese apego a su hijo. Entonces, si bien la pandemia no es juego, creo que sí el juego es una herramienta muy valiosa para trabajar con los niños, ¿no? Yo les comparto que mi hijo el año pasado pues hizo un superhéroe que se llamaba Magmagel para atacar al coronavirus y entonces sus herramientas eran el gel antibacterial, el cubreboca. Entonces es parte de lo que ellos viven y aprenden. Entonces yo creo que si podemos ocupar como padres estas herramientas, pues va a ser maravilloso en casa, más allá de estarles transmitiendo un miedo, ¿no? Una inseguridad, una incertidumbre y tal vez hasta con enojo, ¿no? O molestia de que no lo hagan, sino hacerlo como juego para que se pueda lograr un hábito, creo que pudiera ser muy valioso, ¿no? Pero bueno, ya nos dirá ahora nuestra querida Alma. Ah, bueno, antes de pasar con Alma, voy a comentar una pregunta porque es para el doctor Said que dice, además de la alimentación y los cuidados higiénicos, ¿hay algún tipo de reforzamiento médico que se pueda dar a niños menores de 12 años? Ejemplo, vitaminas. Esto nos lo pregunta Nancy. Sí, muchas gracias, Nancy. Esto es como súper típico. La verdad es que actualmente hay como mucho boom. Bueno, siempre, ¿no? Es que mi niño no quiere comer, vamos a darle vitaminas. Es que no quiero que se enferme, vamos a darle vitaminas. La verdad es que no es necesario realmente el hecho de que le demos un suplemento vitamínico a nuestros hijos si es que le estamos dando una buena alimentación. Sí es cierto que la vitamina C y la vitamina D han estado como demostrando que mejoran un poco pues esta o función inmunológica y que nos defienden un poco más o protegen, refuerzan hasta cierto punto, aunque créanme que no es ninguna cuestión como súper específica ni fuerte, pero que sí nos ayudan para poder como protegernos mejor contra diferentes gérmenes, y mucho menos específico, ¿no? O sea, no porque le demos algún tipo de vitamina ya no le va a dar coronavirus. Pero el punto es,
sí, yo creo que de las dos, si están comiendo bien de todo y si están comiendo frutas y verduras, o sea, la verdad es que lo único que tal vez les recomendaría sería vitamina D. ¿Por qué? Porque estuvimos un año dentro de casa. Recordemos que necesitamos exponernos al sol para poder tener esta síntesis de vitamina D, y entonces esa sería la única recomendación que yo les daría. Digo, vayan con el pediatra porque depende de la dosis, ¿no? De acuerdo al peso, qué es lo que se necesita, pero más allá de eso, en realidad no tanto. Sí está como socorrido el uso, por ejemplo, de inmunoestimulantes, ¿no? Como para protegerse mejor contra no solamente el coronavirus. Llevamos un año y medio donde nuestros niños no se nos enferman, ¿no? O sea, la verdad es que afortunadamente los pacientes incluso alérgicos tampoco se están enfermando tanto, los asmáticos no tienen tantas crisis. O sea, parece que todo dentro de lo malo hay algo bueno, pero por supuesto que en el momento en que regresemos, el cubrebocas nos va a ayudar mucho para todas las demás enfermedades, pero sí, probablemente algún inmunoestimulante para esa parte. Pero créeme que la mejor forma de mantener el sistema inmune sano es teniendo un poco de actividad física, más ahora que justo por este año y medio que tenemos de estar dentro de casa, muchos de nuestros niños subieron de peso. Aunque sea salir a caminar, pero por lo menos media hora. Recuerden que si los lugares están abiertos, no están prohibidos. O sea, ahorita de repente ya hay como mucha preocupación con respecto al regreso a clases, pero podemos salir a un parque, ¿saben? O sea, podemos llevarlos a un lugar donde esté abierto. Claro que no el Parque de los Venados prepandemia donde había 100 niños en el juego, ¿no? Pero sí tratar de que encontremos un espacio donde podamos mantener sana distancia y esto se puede llevar a cabo. Y la buena alimentación, ¿no? O sea, creo que esas dos cosas son básicas, ¿no? Y lo demás, bueno, si es que es necesario, se irá independizando en cada caso, pero de forma general creo que no se necesita nada más de lo que normalmente nos decían las abuelitas, ¿no? Buenísimo, muchas gracias. También, bueno, nos dice Marichuy Gutiérrez, tenemos que hablar con el ejemplo también, ¿no? Ellos nos ven que nos cuidamos y ellos también. Y eso es cierto, o sea, como lo que decimos del ejemplo es súper importante. Y Cecilia Santos nos dice, y que como padres conscientes, cuando hay un síntoma, comunicarlo y no mandar a un niño con síntomas. Y este comentario lo aprovecho para ir con nuestra querida Alma y preguntarle, ¿cómo se están preparando las escuelas? Y por acá también vi otro comentario que decía, ¿qué pasa cuando hay un niño con positivo, un alumno? O sea, un poquito que nos cuentes cómo es este protocolo y también recomendaciones, porque seguro también nos están escuchando otras escuelas y creo que también compartir buenas prácticas es súper, súper importante. Claro, bueno, pues la SEP nos mandó 9 recomendaciones, pero nosotros sí consideramos importante juntarnos con nuestro comité de salud. Este comité en las escuelas debe de estar integrado no nada más por profesores o directivos, también por gente experta. Por ejemplo, si tenemos algún papá que sea médico o gente que esté trabajando en sector salud, es muy importante preguntarles a ellos también qué pasa con estos protocolos. Y como escuelas, pues somos autónomas también de meter ciertas cosas que se nos hagan importantes. Por ejemplo, esto de el uso del cubrebocas, que si bien la SEP sí nos lo dice, también nosotros podemos decirles a los papás que nosotros vamos a estar pues cuidando que el uso sea el correcto, o cada cuándo vamos a estar llevando a los niños a lavarse las manos, o si cada niño tiene que traer el gel dentro de su mochila, o vamos a tener gel para, por ejemplo, para cada salón. Este filtro de entrada yo creo que es muy importante porque además tiene que ver con esta palabra que ya decía el doctor Said y también Guille, que es de la corresponsabilidad. Yo creo que eso es lo más importante, que finalmente, como hace rato comentaban o preguntaban, siempre es vital que estemos en comunicación. Entonces, es importante hacer esas 3 preguntas. Esta parte de los síntomas, esta parte de si estuvimos en contacto con alguien que dio positivo o que tuvo algún síntoma, la pregunta que tiene que ver obviamente con a lo mejor he estado en una reunión muy grande sin utilizar cubrebocas, lo cual también es importante, y también se han salido de viaje, por ejemplo. Entonces, todas estas preguntas nosotros los tenemos pegadas en la puerta de la escuela y a la hora del registro de los niños los vamos preguntando. Si bien también tomamos la temperatura, creo que la temperatura o esta parte de sanitizar o limpiar es más como un paliativo, como que nos da mucha seguridad ver que, y en este lugar lo están tomando en cuenta, ¿no? Pero creo que lo más importante es que los papás que conviven con ellos toda la tarde estén muy al pendiente. A lo mejor entra a la escuela y luego empieza a estornudar. Entonces, creo que eso sería lo más importante. Ese filtro
Y también preguntarles a la salida, siempre, cómo se sintieron durante la mañana, cómo les fue, si tuvieron algún malestar. También creo que es importante ahí, siempre surgen cosas, por ejemplo, emocionales, ¿no? Como de, pues yo me sentí muy feliz y me gustó mucho venir, o extrañé mucho a mi mamá, para los más pequeñitos también, porque pues obviamente también están acostumbrados a estar en casa mucho tiempo, pero creo que eso es fundamental, tener claro lo que dices. ¿Qué pasa si en un grupo, y también tener mínimos, o sea, por decir algo, en este grupo va a haber 5, en este va a haber 6, en este va a haber 7, y saber que por los metros cuadrados del salón debes tener tal cantidad de niños. Explicarles a los papás dónde van a tomar el lunch, cada cuánto van a salir al recreo, que los recreos ya no van a ser como antes todos juntos, sino que van a ir saliendo en grupos pequeños. A lo mejor en lugar de tener un recreo largo, van a tener varios recreos pequeñitos, que vas a hacer actividades al aire libre, que es importante que lleven su chamarra, porque probablemente haga frío dentro de los salones porque va a haber aire. Todas esas cosas creo que es muy importante aclarárselas a los papás para que se sientan seguros y sepan que vas a hacer todo lo posible para que estén bien y no tengan miedo. Creo que el miedo también ahí, si la mamá llega con miedo, le transmite el miedo al niño, pues será obviamente ahí un problema. Pero creo que de ahí nos vamos a qué pasa si alguno de este grupo pequeño o burbuja se llega a infectar. Bueno, ahí obviamente sí agradecemos a los papás que tengan la confianza para hablarnos y decirnos, se está pasando esto, ¿no? Y de ahí, pues obviamente nosotros avisarles a todos los niños que están en ese pequeño grupo. Creo que eso es muy importante, que sea en el primer momento y que los papás sepan que primero, pues esa información va a ser, resguardada por nosotros en cuanto a decir quién fue el niño, ¿no? Eso es importante para que ellos no se sientan observados, que a todos nos puede pasar. Todos nos estamos cuidando, pero también todos conocemos a gente que se ha cuidado muchísimo y aún así le ha dado, ¿no? Entonces creo que por ahí es muy importante cuidar los datos personales de los niños, hacerles saber a la burbuja que hay alguien que, pues que salió positivo y suspender clases. Ahí, pues nos marcan que son 15 días que los niños no van a clases y una vez que se hagan las pruebas pertinentes, pues ver si ya se puede volver o seguirán en línea. Pero yo creo que también es muy importante que las escuelas sigamos, las que podemos, seguir en los dos sistemas para que los niños sientan que no están perdiendo y que pueden volver en el momento que sea pertinente y necesario. Excelente, no, muchísimas gracias, súper completo, y me encantó eso que decías de considerar la cantidad de niños de acuerdo con los metros cuadrados, ¿no? Esto creo que para organizar como los salones, no, o sea, es que yo estoy sorprendida de verdad de la labor que han tenido que hacer las escuelas como para reorganizar, ¿no? Todo esto, pero también, o sea, como tener todo pues como en orden, ¿no? Entonces, creo que sí es algo muy importante. Fausto Rodríguez nos pregunta, ¿cuáles han sido los principales aprendizajes? Tú como estuviste ya esta semana ahí, ¿qué nos puedes decir? A ver, cuéntanos, porque habemos papás que todavía no hemos tenido la oportunidad de enviar a nuestros hijos. ¿Cuáles han sido esos aprendizajes en esta primera semana de regreso a clases? Ay, pues han sido tantos, de verdad. Para mí, bueno, uno de los principales ha sido la autonomía. O sea, el hecho de ver cómo los niños, lo que decía el doctor, cada niño en su casa recibió instrucciones muy claras de lo que tenía que hacer y llegaron súper autónomos. Eso nos gustó. Creo que es además una de las grandes enseñanzas de la pandemia. Pero creo que también otra fue, para mí, la reorganización de horarios. Y la verdad yo agradezco a la comunidad que ha sido muy empática en esta parte de a las 9, no, 9:15, no, 9:30, porque de verdad había cosas que teníamos que mover en el momento, si ya nos faltó una silla, si tienen que volver a entrar a sanitizar, o por ejemplo, tenemos medidores de CO2 y de repente empezaba a sonar el medidor y decíamos, vámonos para afuera, espérenos tantito papás que están en línea. Entonces creo que ese aprendizaje entre todos, como decía Guille, esto es nuevo para todos. Entonces creo que para mí ha sido esta parte de la reorganización del equipo de trabajo y también el ver todo lo que los niños han aprendido en la pandemia, que ha sido mucho.
Creo que esas han sido dos de las grandes enseñanzas para mí esta semana. Yo además soy mamá, tengo dos, bueno, un preadolescente y un adolescente en casa, entonces también ha sido un aprendizaje para mí porque ellos están tomando clases en línea, ya se integran a la escuela también para la próxima semana, pero sí también el hecho de que ellos también dicen, nosotros ya queremos ir, ok, ya pronto les va a tocar, pero sí creo que también esta parte de la empatía, yo también con los profesores de mis hijos creo que también están haciendo una gran labor en su escuela. Gracias. No, pues sí, excelente esta parte que nos dejas ver porque sí, se requiere mucha empatía, ¿no? En estas situaciones. Es un reto, de hecho, para los maestros. O sea, es que es como dice Guille, todo es novedad, ¿no? Entonces, bueno, ya estábamos súper todos acostumbrados a las clases presenciales, ¿no? Después que a distancia. Bueno, que te mandaba la Miss por el correo la tarea, la actividad, luego no, que ya la sala en vivo, ya sea Zoom, ya sea el del Google, ¿no? El que fuera, ya todos ahí en su salón virtual. Y ahora el gran reto es que los maestros tienen esta parte híbrida, o sea, una parte de los alumnos y con esta posibilidad de darles, ¿no? Acceso a todos de la educación, tener esta parte híbrida de, bueno, estás en línea, pero presencial y este manejo, ¿no? Doble, creo que sí es un gran reto y la empatía va a ser fundamental, pues entender también a los maestros a lo que se están enfrentando, ¿no? Sin duda. Y bueno, y tomando esa parte de la empatía, yo quiero ir con Guille y preguntarle qué nos recomienda para estos niños que ya están yendo de forma presencial, ¿no? Y también para los que se quedan en línea, porque también el hecho de tener esa expectativa, y yo sé que hay niños que todavía van a permanecer, pero pues también les da curiosidad y saben que sus compañeros ya están yendo, entonces, tanto los que se quedan en casa, pero sobre todo los que están yendo también, ¿cuáles son estas recomendaciones? Ok, bueno, creo que aplica para todos y en todos los sentidos. Voy a retomar algunas de las cosas que hemos estado platicando de lo que nos dijo Alma. Yo creo que es un tiempo, como decía bien Alma, de ser empáticos con las necesidades de los niños. Los niños tienen preocupaciones distintas que los adultos, ¿eh? Probablemente un chiquito que cambió de nivel escolar, del preescolar a la primaria, pues su preocupación sea el cambio de nivel. Los que cambiaron de escuela, pues su preocupación sea que van a encontrar personas nuevas. Tienen preocupaciones distintas porque son además específicas a su edad. Entonces, hay que escuchar con atención a nuestros hijos. Eso es lo que siempre les digo a los papás, pero hoy con mayor razón. Y yo diría escuchar con los 5 sentidos, porque va a haber niños que sí sean muy claros al explicar sus inquietudes, sus temores, sus experiencias, pero va a haber niños que por personalidad, por etapa de desarrollo, por circunstancias particulares, no lo expresan. Entonces hay que observarlos también. Nuevamente retomo el tema y esto, pues aunque parezca disco rayado, mantener contacto con la escuela, porque probablemente los maestros detecten cosas distintas. Ahorita Alma nos hablaba de algo que yo le he comentado, mi hija es maestra, mis hermanas son maestras, estoy rodeada de maestras, y yo les preguntaba, digo, pues ¿cómo ven a los niños? Y justo es el mismo comentario de Alma. Los niños aprendieron mucho, entonces también los papás, por favor, tengan confianza en los procesos. Los niños aprenden donde quiera que estén, son maravillosos. Y lo que sí he visto, y retomo también lo que decía, es que mucho de las actitudes de los niños son reflejos de los papás. Entonces, yo invito a los papás a que gestionen sus emociones, a que busquen apoyo psicológico de ser necesario, a que aprendan a canalizar las emociones, a que aprendan a manejar el estrés, porque es cierto, la pandemia nos ha puesto estrés, o sea, a todo el mundo, a los que siguieron trabajando, a los que se quedaron haciendo home office, a los que llevaron a los niños a la escuela esta semana, a los que no los van a llevar. Entonces, todos estos cambios implican estrés. Hay que estar muy consciente y buscar alternativas para gestionarlos, alternativas que sean adaptativas, por supuesto, ¿no? Entonces, esa parte también quisiera yo, como que los papás estuvieran sensibles a esta situación. Quiero retomar el comentario de Cecilia Santos, y que como padres seas honesto cuando hay alguna situación de riesgo con la escuela, que seas muy
honesto. Yo creo que parte de lo que vamos a tener que combatir como sociedad es el tema de la estigmatización. A las personas les da miedo decir, sospecho que tengo COVID, o mi mamá tuvo COVID, o yo estuve en una reunión donde había personas con COVID, porque lo que les da miedo es ser rechazados. Que vamos a decirlo, sí ha pasado, por supuesto. Y nuevamente, la manera de combatir es dentro de las familias, hablando con honestidad, con esta misma información que yo les decía, que sea de fuentes confiables, pues transmitirla a los niños. Entonces, transmitirles que es un tema de salud, que estas son las medidas, que no es culpa de nadie, no es culpa de nadie, porque de repente somos ligeros en juzgar. Ciertamente yo no me explico por qué los aeropuertos se abarrotan y los centros comerciales se abarrotan. Sin embargo, ¿sí? Debo ser muy precavida para emitir juicios con las personas que se contagian, porque se pudo haber contagiado, me decían, por ejemplo, un hospital, un gran hospital en la Ciudad de México, sé que tiene grandes medidas en su área administrativa, ¿no? Pero han tenido muchos casos. Y entonces a la hora que revisan, pues sí, resulta que estas personas viven van y vienen en transporte público, viven hacinados en sus casas, y bueno, pues ahí ya pierdes el control de qué pasó. Entonces, ser muy cuidadoso porque no sabemos las condiciones. Entonces, hablar con honestidad con los niños, evitar los juicios, porque acuérdate que ahí está tu niño viéndote, ¿eh? Tu niño aprende de lo que ve, no de lo que le dices, con todo respeto. Y bueno, reforzar esta parte del juego. La importancia del juego, tú puedes inventar una canción para tu hijo preescolar o más chiquito acerca de las medidas higiénicas, acerca de el miedo, por ejemplo, de cómo tratar el miedo, cómo tratar ¿cómo se llama? A la novedad, a lo novedoso, al cambio. Tú puedes darle la vuelta de esa manera. No es irrespetuoso, este es un lenguaje que entienden los niños y que les permite asimilar la información. Y bueno, para cerrar esta parte, yo diría que es la época de desarrollar la empatía, la compasión, la flexibilidad, la creatividad y la adaptabilidad. Por ahorita. Exacto, todos estamos como Alma, excelentes habilidades y bueno, gran tarea, ¿no? Porque se escuchan muy bien, pero cada una creo que es su reto, pero rescato esta parte de entender los procesos, ¿no? Entender que todo es un proceso, o sea, esta parte de, o sea, todo lo que sabemos de este virus y, ¿no? Todo, o sea, yo estoy impactada porque la verdad yo nunca me informé así sobre las vacunas cuando vacuné a mi hijo, ¿no? Y ahora ya sabemos y nos metemos a datos súper científicos, o sea, es una cantidad de información, entonces estamos en un proceso todos de entender, ¿no? O sea, tantos datos, tanta información, cómo están sucediendo las cosas, pero también es un proceso pues muy interno de cada uno y de hacer esta conciencia, ¿no? De cómo queremos vivir estas situaciones y cómo queremos que nuestros hijos también las vivan, ¿no? Sin duda. Tengo otra pregunta, esta es para Alma, que dice, ¿los aspectos técnicos, tú consideras que los aspectos técnicos han permitido, o sea, y en esta semana, cómo lo viviste o cómo lo vivieron el desarrollo de estas clases híbridas? O sea, ¿cómo fue el tener a una parte de los niños en el salón y otra conectados? Esa es una muy buena pregunta. Justo creo que tiene que ver con lo que decía Guille de experimentar y de ser flexibles. Cada escuela ha hecho cosas diferentes. Creo que lo importante es saber como escuela qué podemos manejar. Es decir, pues obviamente tenemos que ver desde antes la parte técnica, eso es muy importante, ¿no? Primero haber capacitado a nuestro personal, que se sientan ellos también seguros manejando la tecnología, que el internet pues sea el suficiente para la escuela. Y también como maestros tener los recursos suficientes para decir, bueno, si se me fue el internet, ¿qué más puedo hacer? O sea, la innovación no tiene que ver solamente con la tecnología, tiene que ver con los recursos didácticos. Entonces, tú también como maestra, bueno, y nos pasaba antes de la pandemia, o sea, ya no sirve mi cañón, ahora ya pues ya no doy clase, no.
no sirve mi cañón y podemos salir. Y yo, bueno, desde hace muchos años que trabajo como maestra, pero tenía en el preescolar y nos decía nuestra directora, bueno, y si hoy no tuvieras crayolas, ¿qué harías? ¿No? Y nos decía, pues esta semana sin crayolas, a ver cómo le vas a hacer. Pues es un ejemplo como para decir, ¿qué pasaría si nos quedamos sin internet? ¿Qué pasaría con los docentes? ¿Podríamos seguir dando clases en línea? Para eso tenemos el WhatsApp, para eso tenemos el celular, para eso tenemos un montón de recursos. Yo creo que eso es muy importante, diversificarnos, ser creativos, estar cerca de las familias, comunicarnos y siempre, yo les digo a los maestros, siempre tengan una actividad, obviamente que tenga que ver con el temario, que puedas sacar como de, en ese momento decir, bueno, yo no tengo, en este momento te mando la actividad por WhatsApp, por ejemplo, y de ahí podemos sacar algo que a lo que le vamos a sacar provecho. Creo que eso es muy importante. Otra cosa importante es ver dentro de nuestra comunidad de niños, saber en qué edades es importante, por ejemplo, tener esta separación. O, por ejemplo, si el grupo es muy numeroso en línea y tengo poquitos en presencial, ¿cómo voy a gestionar ese tiempo? Porque también tengo que gestionar el tiempo dependiendo a mis alumnos. Nosotros, por ejemplo, esta semana consideramos que era muy importante iniciar, en el caso de preescolar, con clase, digamos, en línea por separado a la presencial, para poderles dar esta atención y que poco a poco se vayan acostumbrando a lo híbrido. Y lo que dividir la clase en 3 momentos. Uno, que sea solamente atención a los que están en línea. Otro momento que vamos a favorecer, obviamente, estar en el jardín, estar en los patios, hacer actividades fuera. Y otro momento donde ya estén todos juntos y buscar actividades que puedan ser creativas y colaborativas. Niños que están en la escuela, con niños que están en casa, porque también los que están en casa quieren convivir con sus compañeros y viceversa. Hoy me pasó, por ejemplo, que una de mis alumnas vino a visitarnos, bueno, vino a recoger libros y ella está nunca la habíamos conocido porque es su primer ciclo escolar, entonces pidió permiso para ir a saludar a sus compañeros del salón, los saludó desde afuera y se fue y la conocieron y fue padrísimo. Ahora ya saben quién está en la pantalla porque nunca va a ser lo mismo. Entonces creo que esos son los recursos con los que tenemos que contar. Sí, lo tecnológico, pero yo creo que también lo didáctico, que es lo más importante para los maestros. Ay, de acuerdo, y creo que hemos visto grandes ejemplos, ¿no? De cómo los maestros cómo buscan recursos, adornan, ¿no? O sea, cuando les tocó en línea, bueno, se veían las cosas maravillosas y esa interacción se me hace muy interesante de cómo integras a los que están presenciales y en línea, cómo haces ese vínculo, va a ser súper interesante verlo en próximas fechas. Tenemos más preguntas. Nos preguntan, doctor Said, cuando un pequeño tuvo COVID, ¿es necesario hacerle algún estudio en específico para saber cómo se encuentra o qué secuelas puede tener? Bueno, la verdad es que, como ustedes saben, afortunadamente el 80% de los pacientes que tienen COVID a veces ni siquiera se dan cuenta de que lo tienen. Y probablemente algunos de nosotros ya nos dio, ¿no? Y no sabemos, ¿no? Si es que no tuvimos síntomas. Hasta donde yo sé no me ha dado, pero no te puedo garantizar nada. Pero así están todos. Y los niños pasa algo similar. O sea, al final de cuentas, no puedes generalizar mucho el poder como, así como tampoco puedo generalizar el regreso a clases, tampoco se puede generalizar el abordaje de un paciente con COVID. Es cierto que a la mayor parte de los niños les va a ir muy bien, pero también hay un porcentaje pequeño y es por eso que estamos preocupados y por eso estamos conectados ahorita, porque si fuera nada más una gripa, pues ya. Pero el punto es que necesitamos estar conscientes de por qué estamos preocupados y que un pequeño porcentaje de estos niños van a terminar en el hospital y probablemente terminen con algún problema respiratorio, con algún problema vascular, etc. Creo que esta pregunta definitivamente tienes que abordarla directamente con tu pediatra que te atendió en ese momento o el médico que estuvo como a cargo. ¿Por qué? Porque cada día aprendemos más cosas sobre coronavirus, sobre SARS-CoV-2. Sabemos que de repente diferentes variantes pueden tener diferentes afectaciones a diferentes niveles. Al principio era muy típico el hecho de que no podías oler. Ahora ya la nueva variante, eso ya no aplica. Prácticamente si tienes síntomas, pues no sé, como si fueran de un catarro, ya puedes decir que es COVID. Entonces,
no me gustaría dar como una recomendación, simplemente la recomendación es ve con tu médico y a él te va a decir que de acuerdo a lo que en ese momento se atendió, cuáles son las recomendaciones que se tienen que seguir. Creo que siempre guiado de la mano de alguien que pues conozca un poco de la parte médica, porque también alrededor de COVID ha habido hijo, mil y un cosas, mil y un chismes y también por eso intenté hacer como lo del canal, porque tratar de difundir información científica a veces es lo más complicado porque o no se entiende o no se quiere entender, pero lo que te cuenta alguien que suena raro y que suena muy fantástico es más fácil poderlo comunicar. Y creo que, bueno, volviendo un poco a este punto y cuadrando un poco, lo que mencionaban, de que si de repente se tiene que tener la confianza de los papás, de que te dicen que tu hijo está sano y por eso lo llevas a la escuela, me decían, oye, pero ¿qué va a pasar con los niños alérgicos, no? Yo soy alergólogo y bueno, pues ustedes saben que de repente en estas temporadas ya empieza a hacer frío o a lo mejor en la época de invierno, pues algunos pacientes alérgicos, algunos les va en primavera, pero empiezan con escurrimiento nasal o empiezan con un poco de tos. ¿Por qué? Porque es asma o rinitis. Me dicen, ¿qué vamos a hacer? O sea, danos una carta que justifique que mi hijo es alérgico y entonces yo ya le puedo decir a la escuela que con eso ya puede pasar. A ver, pues es que tampoco puede ser así, ¿no? A ver, si tu hijo tiene ahorita tos, pues yo también te voy a decir, ¿sabes qué? Vamos a revisarlo, porque si tu hijo es alérgico, pues ve con el alergólogo y que lo controle, ¿no? Porque no es así como que, ay, bueno, antes éramos, la verdad es que muy solapadores, ¿no? De, ay, bueno, pues tiene un poquito de moquito, pero lo aceptamos, ¿no? La verdad es que ahora con un poquito de moquito no estamos seguros si es la rinitis alérgica que tiene el niño desde hace 4 años o si es COVID. Entonces, no hay que arriesgarse, ¿sabes? O sea, creo que sí es necesario regresar, sí es necesario que tomemos todas estas medidas en la medida de lo posible también y no todas las escuelas de repente pueden hacer un esquema virtual y presencial, pero somos muy creativos y los mexicanos tendemos a ser como muy creativos en ese sentido y creo que podemos llegar a muy buenos resultados. Lo hacemos todos los días con memes y con cosas así, ¿por qué no lo podemos hacer con un regreso a clases, no? Pero lo que voy es, no niego la necesidad de regresar siempre y cuando queden las cosas claras. No niego la necesidad de que los niños ya les surge regresar siempre y cuando a ti como papá te den las herramientas para que tú puedas tomar la decisión más informada. Creo que lo peor que puede pasar es que la escuela de repente se limite a decir, ¿sabes qué? Pues así vamos a hacerlo. Y entonces, oye, pero ¿cómo van a hacer las cosas? Ah, bueno, vamos a hablar de los talleres deportivos, ¿no? O sea, creo que hay que ser como en esta parte de empatía, como que sí, esa empatía tiene que tornarse en un ambiente de pandemia, ¿no? Y en este interés de regresar a clases tiene que estar en un ambiente de pandemia porque como ya lo han mencionado, este regreso a clases no es un regreso a clases normal, el lunch no va a ser normal, el salir al recreo no va a ser normal. Y entonces todo eso lo tenemos que entender porque es nuevo, no sabemos cómo va a funcionar y también saber que esto es muy cambiante. O sea, lo que hoy podemos de repente estar con una tasa súper alta de contagios en la tercera ola y ser mucho más restrictivos, probablemente cuando esto baje y antes de que llegue la cuarta, que ojalá ya no haya más, pero es una pandemia y esto puede suceder, pues cuando seamos un poco menos restrictivos, pues a lo mejor vamos a tener un poco más de libertades. Pero tomarlo de esa forma como algo que así es, porque de repente creo que estamos en un momento como sociedad en donde todo lo queremos ya y lo queremos bien. Y si no es ya y bien, entonces ya está mal y eso no es así. O sea, la vida al final de cuentas creo que tiene como muchas vaivenes y de repente no podemos tener las cosas tan rápido y tan bien como quisiéramos. Entonces, esta empatía es como básica. Ahorita te hablo como papá porque creo que estoy un poco frustrado. De repente el chat de papás es así de, oye, pero te mando este videito de cubrebocas y te mando, ah, sí, pero ¿qué onda? ¿Cuándo vamos a pagar las colegiaturas, no? Oye, pero es que me preocupa un poco porque las aulas están de esta forma. Sí, pero bueno, qué bueno que ya van a entrar. O sea, no quito el optimismo, qué bueno que ya regresan, pero hay que hacerlo con cautela. Hay que hacerlo, porque hasta parecía ya como que, ay, el papá doctor que lo único que hace es buscar peros, ¿no? No busco peros, simplemente quiero poner en la mesa que estamos en medio de una pandemia y que me preocupa la salud de mis hijos y me preocupa la salud de sus hijos, ¿no? Entonces, esto no es unos contra otros, esta empatía tiene que ser como muy transversal a lo largo de
maestros, niños, papás, médicos, o sea, esto es algo que está afectando a toda la sociedad y si no lo vemos de esa forma nos va a costar el doble de trabajo y nos va a costar más tiempo regresar a lo que podríamos llamar esta normalidad que poco a poco se va a ir gestando y vamos a regresar a como estábamos probablemente antes, pero no desesperarnos en la melancolía de ay, la vieja y la nueva escuela, o sea, no, o sea, así es como hay que empezar a actuar y así hay que llevarlo, pero con precaución, ¿no? Sí, creo que es súper importante ubicarnos, ¿no? En que lo que es, a mí me encanta una frase de un maestro que tenemos que dice, lo que es, o sea, esto es así, es con lo que tenemos, es con lo que hay que trabajar, ¿no? Y entender, y me quedo muchísimo con esta parte de corresponsabilidad, además de la empatía, porque creo que esta pandemia es uno de los mayores aprendizajes que es justo esta corresponsabilidad, ¿no? Y el lema que también estuvo sonando muchísimo de me cuido yo, te cuidas tú, nos cuidamos todos. O sea, el preocuparnos por estas condiciones es preocuparnos por todos, por todas las comunidades, ¿no? Porque sabemos que los niños también tienen este derecho a interactuar socialmente, ¿no? A estar con sus amigos, a jugar, pero también lo que yo haga fuera de la escuela, como yo llevo a mi niño a mi escuela, a su escuela, va a afectar a otras casas. Entonces es como entender justamente estas conexiones que existen, ¿no? Entre todos nosotros y cómo los cuidados que tengamos, las dudas que tengamos pueden ayudar a otros papás, ¿no? Pueden ayudar a la escuela a crear también estrategias pero también nosotros aportando, ¿no? A estas estrategias. Eso me gusta mucho también de las escuelas que incluyen a los padres en las decisiones pero también los hacen responsables, ¿no? Entonces, sí, me gusta muchísimo todas estas reflexiones. Ya se nos está acabando el tiempo y esto está buenísimo. Entonces, pues ya para ir cerrando y a ver, tengo una pregunta aquí que dicen, ¿consideran que el modelo educativo será lo que conocíamos anteriormente como modelo híbrido, por separado, actividades presenciales y en línea, sacando el mejor partido de ambas posibilidades en el momento, o tendrá que ser algo nuevo que requiera un enfoque muy diferente, teniendo alumnos en línea y presencial a la vez? Yo, sí, yo quiero contestar. Es súper buena la pregunta. Creo que no, creo que va a ser algo totalmente nuevo. De hecho, los modelos híbridos están pensados para universitarios y preuniversitarios. El modelo híbrido como tal nunca ha existido ni no hay un modelo hecho para primaria y para preescolar. Y bueno, para básica, tampoco para secundaria. Apenas lo estamos creando los maestros de esta generación. Y creo que como tal tenemos que buscar una forma diferente de enseñanza. Tenemos que aprender también a que la globalización nos ayude, por ejemplo, a podernos conectar con maestros de todo el mundo a dar clases. Ahora con la pandemia, por ejemplo, yo en lo personal tuve la súper ventaja de recuperar niños, alumnos que teníamos en otros lados, que me decían, ¿qué crees? Que vamos a poder volver al Gary porque estamos en Puerto Escondido o estamos en California o estamos en Chicago, que se querían conectar con sus compañeros y tomar clases desde aquí. Entonces, creo que el modelo educativo tiene que ir transitando hacia algo totalmente nuevo que pues los nuevos maestros de estas generaciones tienen que crear para niños que están viviendo en un mundo totalmente diferente y que no precisamente por la pandemia, sino por otras circunstancias tienen que estar estudiando en otros lugares. Creo que eso es muy interesante y nos va a enriquecer mucho. Obviamente lo presencial, pues es como el libro físico, ese nunca va a cambiar, siempre va a ser muy rico tenerlo, pero creo que también es importante buscar otras posibilidades, como por ejemplo niños que no pueden estar escolarizados porque viven en hospitales o porque por las circunstancias a lo mejor climáticas no se pueden acercar tanto a la escuela. Entonces creo que estas posibilidades nos van a ayudar mucho en el futuro para llegar a más alumnos y universalizar una calidad educativa. Excelente, muchísimas gracias y me encanta porque tiene que ver con un futuro que estamos diseñando, ¿no? Y que realmente es difícil saber cómo va a ser, ¿no? Pero entender que ya se requiere un cambio en muchos sentidos y que hay mucha gente aportando y trabajando en ello, pues es maravilloso. Yo quiero preguntarle ahora a cada uno de ustedes y voy a empezar con Guille,
¿Qué mensaje le quieres dejar a nuestra audiencia, querida Guille? Ya estamos cerrando, entonces algo breve, un mensaje de 1 minuto que quieras dejarle a la audiencia. Cuéntame bien el minuto. No, Sí, por eso fui primero, enfática, porque sé que nos podrían dar aquí las 8, ¿no? primero que nada, a los papás, confianza, confianza. Hemos aprendido mucho, como hemos dicho. La siguiente comunicación, mucha comunicación con sus hijos, diario, pregúntenlos. Sí hay que vigilar cosas con los niños, sueño, alimentación, que jueguen todos los días. Hay que estar atentos a ciertos indicadores, si cambia su estado de ánimo, si está cambiando sus rutinas, bueno, acercarse, dialogar con la escuela. Y bueno, sí es cierto, yo también veo este futuro como dice Alma, pero no se adelanten demasiado, no demasiado que se angustien. Vamos resolviendo los temas día con día, día con día. No se preocupen por los efectos a largo plazo, no lo vamos a saber, lo vamos a saber a largo plazo, pero esto es global. Entonces, creo que esta es una gran oportunidad para reforzar en la casa, en la escuela y la salud. Y bueno, pues confianza. Ese sería el mensaje. Muchas gracias. Voy con el doctor Said. Gracias, Ale. Bueno, la verdad es que lo que yo les diría es, tengan todas las herramientas para poder tomar las mejores decisiones y no tengan miedo de preguntar. No tengan miedo de acercarse con su pediatra, no tengan miedo de acercarse con la maestra, no tengan miedo de acercarse con sus hijos, porque creo que de repente nos da un poco de miedo acercarnos con los niños para poder tocar estos temas, porque es algo que tenemos que hacer. Y en la medida en que todos trabajemos en equipo, vamos a poder regresar a la escuela más rápido. Esta norma, bueno, este cambio del esquema de educación creo que será súper bueno. Creo que lo ideal sería tener como un ambiente en donde la parte teórica la manejaras en un PowerPoint que puedes ver en una pantalla y que lo puedes ver bien, a diferencia del escritorio que te queda lejos, pero que la parte lúdica y la parte de actividades deportivas y artísticas se llevara de forma presencial. Pero cierto es que no es una realidad todavía para la gran mayoría de las escuelas de nuestro país, pero sí creo que va a cambiar algo. Nosotros de repente pedimos súper en línea, cosa que nunca habíamos pedido, ¿no? O sea, hay cosas que no hemos hecho, que hicimos por la pandemia y que esto también se va a reflejar en todos los niveles. Pero creo que el mensaje final es no le tengan miedo al cambio, no le tengan miedo al regreso a clases. Por supuesto que le tenemos miedo al coronavirus y lo que menos yo quisiera es que alguno de nuestros hijos cayera en el hospital, pero tengan la confianza de que si están bien informados van a tomar las mejores decisiones. Muchas gracias. Y bueno, ahorita, antes de dar la palabra a Alma, nos dicen aquí, hay muchas medidas en la escuela, muy bien cuidado, etcétera, pero ¿qué pasa con papás que están socializando abiertamente? ¿Hay posibilidad que sus hijos se contagien y a su vez contagien niños en la escuela a pesar de que hay muchos cuidados en la escuela? Doctor. Claro, sí, esto, a ver, es básico, ¿eh? Y mucha gente, como ya se vacunó, piensa que ya, ¿no? O sea, casi me acaban de poner la vacuna y vámonos a festejar, ¿no? O vámonos, de repente, oye, ¿sabes qué? Es que ya pasaron 18 meses, pues ya vámonos a la playa, ¿por qué? Porque pues ya lo merecemos, ¿no? Yo no digo que no lo merezcan, todo el mundo merecemos muchas cosas después de esta pandemia, pero el punto es, esto no se trata de mérito, se trata, al final de cuentas, de seguirnos cuidando. Y entonces, si tú ya te vacunaste, qué bueno, pero tus niños no están vacunados. Y es muy fácil que tú puedas acarrear alguna variante diferente o el mismo virus y que lo puedas contagiar a tu hijo. Entonces, por favor, si se están teniendo todos los cuidados dentro de la escuela, pues también no se vale que afuera me voy a poner a platicar con doña Juanita, porque hace mucho que no platicamos, ¿no? Y entonces se pierdan todas estas medidas. Hay que ser muy coherentes y creo que es lo que decía de repente Guille de bueno, pues de repente están en las plazas más llenas que nada, ¿no? O de repente dices, bueno, hay que ser un poco como coherentes con lo que decimos y lo que hacemos. Creo que sí se puede salir, o sea, yo no digo que los niños sigan dentro de la escuela, no, por favor, de la casa, creo que ya es necesario que salgan, pero con unas medidas y con las precauciones que sean como coherentes a lo largo de todo, porque si las bajamos, no lo estamos haciendo, o sea, no estamos mintiéndole a nadie más, nos estamos mintiendo a nosotros mismos y eso puede ser lo peor, porque cuando sucede un caso en casa, y ojalá que no sea el de uno de nuestros hijos, es cuando decimos, mejor hubiera hecho tal o cual cosa, ¿no? Muchas gracias. Y Alma, tu mensaje para la audiencia.
Bueno, yo empezaría justamente a hablar de esta parte de la confianza. Cuando recién regresamos de clases, yo eso hablaba con los papás, que así como ellos tienen la confianza en la escuela para que regresen y sepan que van a estar cuidados, nosotros también estamos confiando que van a darle prioridad a la educación de sus hijos. Y eso tiene que ver obviamente con ciertas restricciones que vamos a tener en nuestra vida cotidiana. No vamos a estar como antes de la pandemia. Entonces creo que eso es básico, ¿no? Si los papás quieren seguir con su vida, digamos, normal, si esa es su decisión, pues lo mejor es que no los lleven a la escuela presencial. Creo que eso es lo mejor. Porque sí, justamente por eso esta pregunta es primordial. Si han estado en reuniones con mucha gente, con más de 10 personas, por ejemplo, sin cubrebocas. Creo que es importante. ¿Por qué? Porque a los niños les estamos mandando un doble mensaje. ¿Y qué pasa en la escuela? En la escuela, de verdad, todos hemos visto memes, por ejemplo, de los niños cambiándose los cubrebocas. De verdad, eso en la escuela no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque hemos bombardeado a los niños con toda esta información de no te lo quites, etcétera. Incluso ustedes preguntarles a sus hijos. Yo les pregunto a mis hijos y me dicen, mamá, yo me siento más seguro con el cubrebocas. Se suben al coche y le digo, quítatelo. No, me siento bien. Y yo me quedo así de, ¿qué les pasa, no? Y ya están grandes. Pero me pasa lo mismo con mis alumnos. Cuando les digo, bueno, son 5 minutos para que puedan ir al jardín y deambular y se lo pueden quitar. Es que no queremos quitárnoslo, nada más nos lo vamos a cambiar. Perfecto, y les ayudamos, pero es increíble la conciencia que tienen. Entonces, tenemos que tener confianza. Familias, niños y escuela. Y por el otro lado, pues esta parte de dejar de decirles a los niños y a las generaciones de estudiantes, adolescentes, que han perdido mucho. Yo creo que lo que tenemos que ver es lo que han ganado y la gran generación que son, porque creo que esta parte de cuántos conocimientos se han perdido, cuánto tiempo se ha perdido, si han perdido el año, si no han perdido el año, etcétera, a ver la fortaleza de una generación que de verdad tiene muchísimo que decirnos a los adultos. Yo mira con eso, lo que decía Guille, escuchar a nuestros hijos con todos nuestros sentidos y ver lo mucho que han madurado con la pandemia y lo que les podemos aprender nosotros como adultos. Muchísimas gracias, pues de verdad les agradezco muchísimo este espacio, muy, muy interesante, la verdad están agradeciendo muchísimo los comentarios, tuvimos niños conectados con sus papás, escuchando a los expertos, lo cual se me hace también increíble, y también como reforzando mucho la parte empática, la parte de comunicación, entonces creo que el objetivo lo hemos logrado, transmitir un buen mensaje y a que se sienta que realmente pues somos una comunidad, ¿no? Que así como ustedes son los expertos en distintas especialidades, así habemos una comunidad con objetivos, ¿no? Muy claros, responsabilidades y que pues todos juntos podemos lograr que esto funcione, sin duda, ¿no? Entonces quiero, por favor, nada más si nos pueden dejar dónde los pueden seguir, Alma, si nos puedes decir dónde pueden encontrar información de la escuela, dónde pueden seguirlos. Pueden encontrar Algari en Facebook como Algari Instituto Ludens y lo mismo en Instagram, ahí estamos para ustedes, para lo que necesiten. Y bueno, también estamos en Tlalpan, en el sur, por si quieren ir a conocer la escuela, ahí estamos felices de recibirlos. Muchísimas gracias. Vamos con Guille. Bueno, a mí me pueden seguir en Facebook, está bien fácil, Guille Godoy, pero junto. Guille Godoy junto, ahí me encuentran y bueno, comparto parte de mi trabajo y algunos pensamientos, mensajes y bueno, pues por ahí me pueden contactar. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, pues recordar también que contamos con las redes de Indie Life School, donde nos pueden encontrar, y también en Indie Project, es así, @Indie Life School, @Indie Project MX, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y próximamente en YouTube también. Y recordarles que somos una comunidad. Doctor, les estaba diciendo que tu contacto es @alergoinmuno, ¿es correcto? Sí, es correcto, Alergoinmuno, así me pueden encontrar en Facebook, Instagram, en YouTube, por allá andamos. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos, un gusto estar con ustedes
y pues nos vemos en la próxima. Ya prepararemos tal vez el segundo para ver ya qué les parece después de 1 mes, 2 meses que ya estemos en esta dinámica y seguir platicando de estos aprendizajes. Muchísimas gracias y bonita tarde. Hasta luego. Gracias. Bye. Hasta luego.